Usted está viendo Mira TV. Ok, regresamos aquí a Prohibido Callarse. Nos acompaña David Schwartz. David es CEO de la Asociación de Banqueros Internacional de la Florida. Y también está con nosotros Giorgio Tretenero. Giorgio es secretario general de la Federación Latinoamericana de Banco. Lo hemos querido invitar en el día de hoy porque se está celebrando el 30 Congreso Latinoamericano de Comercio Exterior aquí en la ciudad de Miami. Y la ciudad de Miami sigue siendo no solamente una propuesta importante de inversión, pero sino también de banca para toda América Latina. Es un punto de referencia. Y después del descalabro económico de este principio de siglo, la banca se tiene que reinventar, algunos dicen, y los retos que representa pues este reinvento es serio para ellos. Hemos querido analizar esto con ellos en el día de hoy. A los dos, muchísimas gracias por acompañarnos. El 30 Congreso, ¿cómo está, primero que todo, cómo está la sanidad económica de nuestra América Latina y de nuestra región? ¿Estamos bien, estamos mal? ¿Y cómo está participando la banca en esa recuperación? Bueno, primero buenas tardes y gracias por invitarnos acá al programa. Digamos que la salud está excelente. Yo voy a decir porque yo soy siempre optimista. Hay que ser optimista. Es cierto que hemos sufrido una crisis económica desastrosa, que todavía estamos saliendo lentamente, pero estamos más o menos bien estables en este momento. La culpa de la crisis, a muchos se la achacan a los bancos. ¿Cree usted que fue la culpa de los bancos? Mucha regulación, falta de regulación. Básicamente todos creíamos en el cuento que nosotros mismos nos hacíamos. ¿Qué pasó? Todos tienen culpa. Todos tenemos un poco de culpa. Yo no diría que podemos echar la culpa en una sola persona y sobre todo una sola industria. Es cierto que mucha regulación afecta a la banca. O sea, y poca regulación nos afecta a nosotros. Y poca regulación afecta a los consumidores, es cierto. Pero también el consumidor participó. O sea, el consumidor buscó comprar más usando tarjetas de crédito, comprando casas, o sea, porque tuvimos una economía bien caliente. El problema es que cuando deja de ser tan caliente, cuando se enfría, desafortunadamente después, o sea, vienen los problemas. Claro. Giorgio, una de las cosas que uno se pregunta es, básicamente, este mundo cada día es más pequeño desde el punto de vista económico, desde el punto de vista, de todo punto de vista, ¿no? Las comunicaciones han cerrado las brechas que en alguna ocasión pues teníamos entre todos nosotros. Uno de los factores del crecimiento más importante en estos momentos es China. Sin embargo, algunos creen que China tiene que enfriar un poco su economía por factores internos. Inflación, tiene un mercado de bienes de raíces también sobrevalorado, algunos dicen bastante caliente, y que tiene que provocar un mayor nivel de consumo interno para poder seguir creciendo. Si China deja de comprar, sobre todo en nuestra América Latina, nos las vamos a ver difícil, dicen algunos. ¿Cuál es la proyección? Mira, buena pregunta. Ahí tenemos tres temas. Tenemos Estados Unidos, Europa y China. Especialmente con China, si recordamos hace 10 años, el nivel de importaciones de América Latina con China era el nivel del 1%. Hoy día es el 9%. Pero en exportaciones. Y nivel de exportaciones hablábamos que eran ritmos del 9, ahora son el 14. Entonces, China, recuerde usted, ha estado creciendo a niveles del 10% o más del 10%. Hoy ya estamos hablando de 7.7. Esos 3 puntos son muy importantes para la región. Es por eso que si a eso le sumamos el problema de que aún Europa, si bien hay visores de mejora, aún vemos que todavía necesitan recursos fiscales para seguir creciendo. Y Estados Unidos creciendo a ritmo de 2.8, con un mensaje de -1 este trimestre, no son buenas noticias ni para Estados Unidos ni para nuestra región. Entonces yo creo que sí, por eso están bajando un poco los precios de los commodities y por eso está el tema de que han bajado también un poco la demanda de nuestros productos. Y eso lo vamos a sentir aquí en Miami de una manera muy particular, porque si hay menos dinero en América Latina, hay menos dinero en Miami, ¿no? Exactamente. Una de las economías que a mí me preocupa más es Brasil, sin lugar a duda crece, pero creo yo que no crece al ritmo que debería estar creciendo y sobre todo no se está invirtiendo en infraestructura para continuar creciendo. Vemos de que hay polos de desarrollo, Sao Paulo, etcétera, con un altísimo nivel de desarrollo económico, una banca extraordinariamente eficiente, etcétera, pero todavía no veo un compromiso por parte del gobierno de Brasil de crear esa infraestructura que le permita ir a un segundo nivel. ¿Estoy equivocado? No, creo que no está equivocado. Y regresando a la pregunta anterior, es cierto, lo que afecta a Brasil va a afectar acá en Miami, porque dentro de los mayores socios en términos de comercio exterior, Brasil figura en el lugar número 1. Entonces es en todo nuestro interés también que Brasil sigue
con sus ideas de crecimiento y con la inversión en infraestructura, etc. Y está invirtiendo en infraestructura, está creando una economía mucho más moderna. O sea, porque uno de los problemas, grandes problemas que tenía Brasil era precisamente, no solamente era el problema de infraestructura, sino un problema regulatorio tremendamente difícil de penetrar desde afuera, producto de políticas nacionalistas que durante muchísimos años gobernaron la visión económica de Brasil. Sí, y desafortunadamente el problema regulatorio, y yo sé que Giorgio está de acuerdo en eso, comienza acá. ¿Acá? ¿En los Estados Unidos? En los Estados Unidos. Exportamos no solamente commodities, pero también exportamos regulaciones. Y eso afecta al mundo entero. O sea que estamos muy regulados aquí en la Florida. En general, sí, David nos enseñaba una foto que tuvo en el Congreso de Estados Unidos, donde las últimas leyes de los últimos 3 años en Estados Unidos eran 3 veces el tamaño de David en tamaño en papeles, eran 3 árboles por lo menos de nueva regulación. Y que toda buena regulación tiene que haber una contrarregulación en el país que se ve afectado por esa regulación, me imagino. Y si eso le suma el tema de compliance, todos estamos de acuerdo que tenemos que tener mucho cuidado con el tema del dinero mal habido y que estamos todos apoyando, y en Latinoamérica hemos hecho muy buena gestión. Pero ¿qué pasa? Creo que en algunos casos ya estamos sobreregulando o estamos haciendo que los negocios sean más complicados de hacer. Es por eso que más caros. Y las multas que están afectando a algunos bancos están haciendo también que las líneas para nuestra región se comiencen a restringir, sobre todo la banca pequeña, y eso pone en riesgo tanto el negocio para ustedes como nuestro negocio. Entonces yo digo, de nada nos sirve ser los mejores del cementerio, ¿no? Hay que tratar de aprovechar, tener estas ventajas para seguir adelante en un futuro. Uno de los grandes retos aquí, por lo menos en la Florida, ha sido, y en los Estados Unidos, ha sido que los bancos comunitarios después de la crisis tendieron a desaparecer, fueron absorbidos por otras entidades bancarias mucho más grandes, y el banco comunitario, hemos dicho, es indispensable para el crecimiento y para el desarrollo de cualquier región, y está desapareciendo, creo yo, en Estados Unidos. Me meto en un tema que es el de ustedes y no es el mío, ¿no? Pero es cierto, o sea, los costos de cumplimiento afectan más a los bancos pequeños y medianos, sobre todo los bancos comunitarios, que van desapareciendo ahora en nuestra comunidad. Y es cierto que esos bancos, sobre todo en la Florida, que están involucrados en comercio exterior, van a desaparecer. Y eso los costos van subiendo a un nivel inaceptable. Los bancos no ¿Están ustedes trabajando con el Congreso? ¿Están ustedes trabajando con las autoridades pertinentes para manejar este tema? Yo hice 12 visitas a Washington el año pasado. 2 semanas atrás, de nuevo, yo estuve en Washington discutiendo con el gobierno, con los senadores, los congresistas, los reguladores, para tratar de resolver ese problema. Es que tras de eso también tenemos protección al consumidor, la famosa ley Dodd-Frank, que está afectando a todos. Entonces es un poco difícil, un balance ahí, porque hablamos nosotros de demasiada regulación, pero ellos también hablan de protección al consumidor. Hay que buscar un balance y es eso que estamos hablando. ¿Cómo podemos protegernos aquí en la Florida? Y usted no solamente, o sea, está en este momento en Colombia, es peruano, pero ha manejado el tema de la banca en toda la región. ¿Cómo podemos protegernos aquí en la Florida, precisamente de estos vaivenes que hablábamos de lo que está pasando en China, de lo que puede pasar en Brasil, etcétera, etcétera? Muy buena pregunta. Mire, a diferencia de David, que tiene que luchar aquí con el Congreso americano, nosotros trabajamos como FELOBAN en 19 países en la región. O sea, yo tengo mucha relación con los reguladores y supervisores bancarios de los 19 países. ¿Y para qué? Hay mucho diálogo. Yo creo que haciendo diálogo se pueden construir muchas cosas. Nosotros somos en el mercado. Entonces, respetando siempre la autoridad reguladora y supervisor, que nosotros estamos siempre de hermanos con una buena regulación, es muy importante que nos escuchen porque lo que pueda pasar, las leyes que saquen van a impactarnos. Entonces, de ese lado, el trabajo que tenemos con ustedes, no solamente con Latinoamérica, sino con Miami, que es, yo digo, la Latinoamérica en Estados Unidos, es muy importante convencer de que hagamos una regulación adecuada y la necesaria para seguir desarrollando nuestros mercados. Y ahí yo apuesto mucho por el negocio y comercio interregional. Yo explicaba ayer en el Congreso, en la apertura, y les pongo números que a ustedes siempre les gustan a los periodistas. En Asia, el 65% del negocio interregional se da en Asia, 65%. En Europa el número es 50%, porque hay ventajas competitivas. En Latinoamérica solo trabajamos el 17% de ese comercio. Yo creo que hay grandes oportunidades, claro, con inversiones en infraestructura, tecnología, y muy importante, y eso no me voy a cansar de decirlo, yo siempre doy este mensaje, con las reglas de juego claras, de largo plazo, ojalá, y con estabilidad jurídica. Mientras que los países... sobre todo, y me imagino en todas partes igual, ¿no? Las reglas del juego son claras hasta que hay grupos de intereses especiales que no la quieren hacer clara.
Y lamentablemente eso, lo mismo tirios de troyanos, o sea, republicanos y demócratas terminan pues creando barreras para proteger a empresas que los favorecen a ellos. Y no salimos de este, o sea, de este pantano, digo yo, en algunas ocasiones que nos metemos para terminar protegiendo a empresas que nada más que terminan beneficiando a un grupo muy pequeño de personas y no a las poblaciones en general. Ojalá que en el futuro muy cercano empecemos a ver legisladores que legislan para todos y no para intereses especiales. Completamente de acuerdo contigo. Muchas gracias, muy amable. Muchísimas gracias, Giorgio. Muchísimas gracias, David. Un verdadero placer tenerlo acá en el programa.